Vamos a abrir la palabra del Señor en este mismo ambiente. Yo creo que ahora sí se puede predicar. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, hay una palabra del Señor para tu vida, para mi vida. Juan, capítulo 21. Aleluya. ¿Cuántos están sintiendo la presencia del Señor? Juan, capítulo 21. Vamos a empezar con los primeros tres versículos, y durante el mensaje consideraremos los primeros 14. Pero dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estamos hablando de la tercera aparición de Jesús después de ser resucitado. Dice el versículo número 2: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y dice el versículo 3: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Pueden tomar sus asientos en esta preciosa tarde. Aleluya. En este mes hemos estado hablando acerca de la entrada triunfal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hablamos hace unos domingos atrás, cuando Él entró a Jerusalén, y podemos entender cómo Jesús había llegado y entrado a vuestros corazones. También pasó el tiempo y llegó la Semana Santa, en donde hablamos del proceso bastante detallada sobre lo que es la crucifixión de Jesús y todo lo que Él sufrió en nombre de la salvación, para que tú y yo pudiéramos estar aquí hoy en este día. Hablamos de su muerte, hablamos de su resurrección el domingo pasado de resurrección, y nos gozamos con toda la historia de nuestro gran Salvador Jesucristo. Y esto fue realmente un mes, realmente para muchos muy emocionante, porque al estudiar las palabras y saber todo lo que Jesús tuvo que pasar para lograr alcanzar la salvación para el mundo perdido y derrotar el enemigo de la muerte y el pecado, fue un dolor y un proceso bastante duro, pero Jesucristo lo hizo, y hoy está sentado a la diestra del Padre, y por eso tenemos victoria en Jesucristo. Yo no sé cuántos están agradecidos las personas de Jesús y por su sacrificio en la cruz. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir: gracias, Jesús, por toda la obra que tú hiciste por mí, por amor? Porque déjame decirte que fue una obra puro de amor. Y cuando pensamos en esto, al terminar este mes, quisiéramos estar en este mes y para hablar aún más de lo que es el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Quisiéramos dedicar más tiempo para hablar de cómo Él se humilló hasta lo sumo y entregó todo. Quisiéramos hablar de toda esta gran trayectoria de Jesús y no parar de hablar de ella, porque yo creo que es el centro y la base de la palabra del Señor. El saber que el hombre estaba perdido, pero por amor de Jesucristo, hoy nosotros tenemos redención para con nuestro Dios celestial. Y hay un momento que llega en la vida de estos discípulos, especialmente en la vida de Pedro, porque déjame decirte que cuando los discípulos estaban con Jesucristo, ellos pasaban momentos de gloria, pasaban momentos de altas, pasaban momentos donde veían realmente el poder de Dios manifestarse por medio de la persona de Jesucristo. Y Jesucristo le había advertido con mucho tiempo y mucha advertencia que iba a llegar la hora donde Él iba a ser entregado para ser crucificado. Jesús le había explicado sobre una comida, sobre una cena, que iba a llegar un momento donde Él no iba a estar ya con ellos. Y ellos entraban en un momento en donde Él empezó a lavar sus pies uno por uno y les dijo: ustedes tienen que hacer esto cuando yo me vaya.
Tienen que cuidarse el uno del otro, tienen que orar el uno por el otro, tienen que estar vigente por el pueblo, por el remanente, tienen que cuidar mi pueblo, tienen que hacer todo lo que yo les mande, porque llegará el momento donde no me van a ver más y voy a morir, pero al tercer día te garantizo y te prometo que voy a resucitar. Y estamos en este momento, en ese relato del apóstol Juan, en el capítulo número 21, donde Pedro dice: ¿sabes algo? Voy a pescar. Voy a regresar a lo que yo conocía en mi vida cotidiana. Voy a regresar a lo que yo me sentía cómodo. Voy a regresar a hacer esa cosa que yo sabía hacer antes de tener un encuentro con la persona de Jesucristo. Para los que no saben la historia, Pedro era un pescador. La mayoría de los discípulos en el momento de Jesús encontrarlos, ellos eran hombres del mar, pescadores. Y eso es lo que Pedro conocía, eso es lo que Pedro solía hacer antes de tener un encuentro con Jesucristo. Y llega el momento donde Jesucristo es crucificado, llega el momento donde Jesucristo es resucitado entre los muertos, llega el momento donde María Magdalena se presenta a la tumba de Jesús y escucha el mensaje del ángel de que le dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ve y testifícale las buenas nuevas a mis hermanos y dile qué ha pasado aquí. Y llega este momento donde Pedro estaba un poquito incierto de lo que estaba sucediendo. Él estaba en un momento tal vez de confusión, estaba en un momento que no sabía qué iba a seguir ahora, porque Jesucristo había resucitado, pero aún Pedro y los discípulos no lo habían visto todavía. Imagínese usted pasar 3 años intensivos con una persona todos los días, y de que esa persona de momento se desaparece, pero te dice: voy a regresar, y tú no sabes qué ha pasado, porque han pasado 1 día, 2 días, 3 días, y todavía no sabes qué ha pasado con esa persona. Pedro se encontraba en un momento donde no sabía lo que estaba pasando, y en su incertidumbre dijo: voy a pescar. Y cuando pienso en esto, puedo pensar que nosotros muchas veces, cuando no sabemos qué hacer, tendemos a volver a lo conocido, a lo seguro. Cuando estamos ocupados en esos momentos que estamos tratando de llenar ese vacío, algo lindo pasa. Jesús llega a nuestro encuentro. Y eso fue lo que pasó con la vida de Pedro. Él estaba haciendo lo que él sabía hacer, porque no quedaba en sus ojos nada más que hacer. Él no sabía cuándo exactamente se iba a revelar la persona de Jesús glorificado. Él no entendía el momento, pero dijo: ¿sabes algo? Yo voy a hacer lo que yo conozco. Y dice que los discípulos fueron con ellos, se montaron en una barca y fueron a pescar. Y aquí podemos ver la diferencia de lo que es andar con Jesucristo y pasar en un momento en la vida diaria, en la vida rutinaria, y no tener a Jesucristo a nuestros lados. Porque dice la palabra, una historia muy linda, que él estaba pescando toda la noche juntamente a los discípulos, pero dice la palabra que no pescaron nada. Y cuando yo pienso esto, digo: esto es algo interesante. Aquí podemos ver la diferencia cuando no tenemos a Jesucristo. Porque el éxito de nuestras vidas depende de que estemos con las personas de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén conmigo? El éxito de nuestras vidas depende a que nosotros estemos conectados a la vid verdadera. Por eso Jesucristo dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y mira la relación que lleva la vid de los pámpanos. Los pámpanos en algún momento pueden llegar a secarse y ser cortados de la vid, pero la vid permanece para siempre. Y Jesucristo mismo dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo permanezco en él, este llevará ¿qué cosa? Muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Pedro se sentía separado del maestro, de aquel persona que pasó con él estos 3 años. Pedro no sabía dónde estaba su amo, dónde estaba su querido, su maestro, el poderoso, el Hijo unigénito de Dios.
Y por un momento Pedro se desenfocó y dijo, ¿sabes algo? No sé, no le ha visto, voy a tirarme al agua, voy a salir, voy a pescar, voy a ir en este barco juntamente con los discípulos, con mis compañeros de ministerio y vamos a ir al agua para ver qué pasa porque no sé lo que va a pasar ahora, pero aún así Jesucristo los encontró y no sabían que Él estaba ya en la orilla esperándolos para tener un encuentro con ellos. Y por eso en esta tarde no te vengo a robar mucho de tu tiempo. Te quiero hablar solamente de un encuentro con el Cristo vivo. Vale mucho. Diga conmigo, un encuentro con el Cristo vivo vale mucho. Pedro tuvo un encuentro con el Cristo vivo. Dice el versículo número 4 en la palabra del Señor. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Qué lindo que Jesús llegó al encuentro de Pedro y sus discípulos. Ellos estaban en su diario vivir, haciendo algo que le parecía rutinaria. Ellos volvieron a hacer lo que ellos conocían antes de tener un encuentro con Jesús. Pero aún ahí, Jesucristo los encontró. Y estuvo con ellos y le dijo, hijitos, hijos míos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron que no. Cuando yo pensaba en esto, el Señor ponía mi espíritu en mi corazón a leer en el Evangelio de Lucas capítulo 5, porque podemos entender que esto no era el primer momento en donde Pedro tuvo un encuentro con Jesús estando en una barca. Cuando podemos leer el Evangelio de Lucas capítulo 5, también podemos encontrar un momento en donde Pedro estaba junto a los discípulos en una barca allá en el mar, lejos, estaban pescando y dice la palabra también que no cogían nada. Y ahí es cuando le aparece por primera vez Jesucristo y le dice, echar la red otra vez a la izquierda, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Y cuando veo esta historia, algo que me marca el corazón es que veo la reacción y la respuesta del apóstol Pedro, porque Pedro todavía no tenía claro quién era Jesús al 100%, pero dice, ¿sabes algo? En tu palabra voy a echar la red. Fue obediente a la palabra de Jesucristo. Y yo me pregunto, nosotros que conocemos a Jesús, aleluya, nosotros que tenemos un encuentro con el Espíritu Santo, nosotros que hemos vivido en la presencia del Señor, ¿cuánto más tenemos que obedecer la palabra del Señor? Tal vez Dios te ha hablado una palabra y tú dices, Señor, no sé cómo lo voy a hacer. No sabes cómo lo vas a hacer. Eso no es la cosa más importante. La cosa importante es obedecer lo que Dios te dice que hagas. Y Pedro en este momento dice la palabra que él echó la red y tuvieron que venir los otros barcos para él poder llenarlos de peces. Y cuando llegaron a la tierra, dice la historia que Pedro se tiró de rodillas y le dijo al Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Y en ese momento, en esa historia, es cuando Jesús le llama. Es cuando Pedro recibe el llamamiento de parte del Señor. Y Jesús le dice, ¿sabes algo, Pedrito? Ya no vas a ser pescador de pez. No vas a tener que usar anzuelo. No vas a tener que preparar nada. Porque te voy a hacer pescador de hombre. Y Dios te ha hecho pescador de hombre. Dios te ha dado una palabra en tu corazón para que tú la puedas compartir con otros que tú conoces, que todavía aún no han hecho la decisión de servir a Jesucristo.
Y vemos la historia de Pedro cuando él fue llamado por el Espíritu Santo, él fue llamado por la persona de Jesucristo, él fue llamado a ser una persona, un baluarte de la fe, él fue llamado para ser una columna dentro de la obra del Señor, él fue llamado para cosas grandes y sintió Pedro que él no era suficiente, porque es verdad, nosotros no somos suficientes ni los privilegiados para estar en la obra del Señor, pero cuando Dios te llama, Dios te prepara, Dios te respalda, Dios te da todo lo necesario para que tú puedas trabajar para Él. Pedro sintió su naturaleza humana y dijo: apártate de mí, Jesús, porque yo soy un hombre pecador. Y Jesús no le dijo: es verdad, me voy a apartar de ti. No, Él le dijo: de ahora en adelante voy a cambiar tu vida. Esto es lo que tú haces ahora, como en tu diario vivir, yo lo cambio, porque ahora vas a ser mi ministro. Ahora vas a ser siervo mío. Ahora vas a hacer lo que yo te digo que hagas. Ahora vas a funcionar para un reino que no tendrá fin jamás. Ahora vas a hacer algo que no tiene precio, que es mucho más valioso que hacer lo que estás haciendo. Es mucho más valioso de hacer lo que estás acostumbrado a hacer. Te hago pescador de hombres, Pedro. Quiero decirte que Jesús ha resucitado. ¿Cuántos dicen conmigo? Jesús ha resucitado. Y quiere estar, iglesia, en comunión contigo todos los días, en todo lo que haces. Tal vez tú has dicho: Señor, bueno, voy a pescar, como dijo Pedro, y voy a hacer lo que yo conozco, las cosas que yo sé hacer, porque no sé qué me toque ahora, qué sigue ahora, Jesús. Pero aún allí Jesucristo todavía te espera. Jesús quiere venir a tu encuentro, porque Él tiene un propósito contigo. ¿Cuántos saben que el Señor tiene un propósito con nosotros? Dios tiene un propósito para contigo. Y Jesús quiere reafirmar el llamado que Él te ha dado, así como lo hizo con Pedro. Porque vemos ahora, años después de ese primer llamamiento donde Pedro estaba pescando, el Señor le dijo: tira la red de nuevo. Ahora, años después, lo encuentra de nuevo en una barca, pescando de nuevo. En este Evangelio de Juan, capítulo 21. Y el Señor le dice: ¿tienes algo de comer? Ellos respondieron: no tenemos. Y después el Señor le dice: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ahí Jesucristo le reafirmó el llamado a Pedro. Muchas veces tú te sientes estancado en la vida. Te has sentido que no sabes para dónde doblar, si a la izquierda, si a la derecha. Has tenido cosas guardadas en tu corazón y has estado orando. Has estado pidiendo al Señor que te ayudes y has dicho: Señor, háblame, para yo entonces saber lo que es lo correcto que tengo que hacer. Y el Señor en esta tarde reafirma tu llamado. Déjame decirte que todos que estamos en este templo, todos tenemos llamado del Señor. No piensan porque no el pastor y la pastora, no. Todos tenemos un llamado. Si tú estás sentado aquí en la casa del Señor, es porque tienes un llamado de parte de Dios. Y llegarán los momentos donde no vas a saber qué hacer, porque le llegó a la vida de Pedro. Y lo grande de esto es que estamos hablando del mismo Pedro que abrió las puertas de sus casas para Jesús el Maestro. Cuando su suegra se había enfermado, Él abrió las puertas de su casa para que Jesús entrara y sanara a su suegra. Estamos hablando del mismo Pedro que cuando estaban en una tormenta vieron a Jesús acercándose y Pedro le dijo: Maestro, si eres tú, haz que yo camino por arriba de estas aguas. Y Jesucristo le dijo: ven, camina. Y Pedro caminó juntamente con el Maestro sobre las aguas. Estamos hablando del mismo Pedro que cuando los discípulos estuvieron cerca de Jesús, Jesucristo le dice: ¿quién dice ustedes que soy yo? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Estamos hablando del mismo Pedro que Dios Jesucristo le dijo: sobre esta roca edificaré la iglesia y te daré las llaves del reino, y las mismas puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Estamos hablando del mismo Pedro, aleluya, que después de recibir el bautismo del Espíritu Santo predicó un mensaje y dice que más de 3,000 personas se convirtieron al Evangelio. Este mismo Pedro ahora dijo: voy a pescar. Y voy a hacer lo que yo sé hacer. Soy un pescador. Se desvió por un poco, pero en ese momento aparece Jesucristo y le llama: hijitos. Le dice: hijo. Y el Señor te dice: hijo, tira la red de nuevo. No te canses de hacer el bien. Hijo, tira la red de nuevo. No te fatigas, no te canses. Sigues trabajando, sigues creyendo, sigues laborando, sigue corriendo en la esperanza contra la esperanza. Sigue caminando en mi palabra, sigue orando, sigue adorando, sigue caminando, sigue el camino en que yo te puse. Sigue, tira la red de nueva, aunque haya pasado una noche, 2 noches, 3 noches y no has pescado nada. Pero tira la red de nuevo, porque vas a ver que mi bendición se va a aparecer al momento que tú confíes en mi palabra y obedezca lo que yo te estoy diciendo que hagas. Pedro en ese momento decidió creer la palabra del Señor. ¿Cuánto han creído la palabra del Señor? Y dice la palabra, Jesús le mandó: tira la red a la derecha y vas a hallar. Todos conocemos la historia. Y llegó un momento en que, en ese momento, cuando Jesús vino y no sabían que era Jesús, porque Jesús había resucitado, estaba en un cuerpo glorificado. Aún le dijo a María Magdalena: no me toques, porque todavía no ha ascendido al Padre. Estaba en una manera de gloria y ellos no habían reconocido a la persona de Jesucristo, pero no cambia la realidad y la verdad que ya Jesucristo estaba ahí. Aunque ellos no le reconocían, Él estaba ahí ya. Muchas veces en tu vida tú sientes y dices: Señor, no te veo, pero ¿sabes algo? Él está ahí ya. Aunque no lo estás viendo, aunque no lo estás sintiendo, Él está ahí ya esperándote. Aunque dice: Señor, no te veo en esta situación, no reconozco lo que está pasando, pero Él está ahí. La realidad no cambia, que Él está ahí, porque Él ha prometido estar contigo, no dejarte, cuidarte, no cansarse. Él está por ti, Él está por tus hijos, por tu familia. Él te ama. Esa realidad no ha cambiado. Él está ahí. Y dice que el discípulo amado, ese gran discípulo, el apóstol Juan, dice que él llegó a un momento en donde él reconoció que era Jesucristo. Y le dice a Pedro enfáticamente: Pedro, es el Maestro. Es Jesucristo, el que está ahí, el que nos está llamando hijitos. El que nos ha dicho: tienen algo de comer. Juan se dio de cuenta que la persona que estaba en la playa era la persona de Jesús. Miremos en los versículos más adelante, en el capítulo 21 de Juan. Si me lo pueden poner en la pantalla. Juan capítulo 21. Mira lo que dice el versículo 6. ¿Lo pueden buscar conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor en el capítulo 21 de Juan, en el versículo 6. Les dijo: echar la red a la derecha y la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no le podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Cuánto adoran el nombre del Señor? Entonces aquel discípulo, aquí llegamos, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, ¿qué cosa hizo? Se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Pedro estaba completamente en lo que él sabía hacer. Se había quitado hasta la ropa, como hace un buen pescador que se pasa todo el día en el agua pescando, que se quita la camisa a veces. Y dice que cuando Juan le había dicho: oye, es el Señor, Pedro, él se vistió y se tiró al agua para llegar a donde estaba su maestro,
para llegar a donde estaba esa persona que le había dicho: ¿sabes algo? ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Cuida el rebaño que yo te estoy entregando. ¿Me amas? Y llegó al punto que Pedro dijo: Señor, solo tú lo sabes. Ese Pedro impulsivo, de una manera, se tiró al agua sin hablar otra palabra y se encontró con la persona de Jesucristo. Y eso me lleva al segundo punto. Y es que Jesús dirige y bendice tus esfuerzos. Muchas veces estás haciendo esfuerzos en la vida y Jesús te dice: yo te estoy dirigiendo y yo estoy bendiciendo todos tus esfuerzos. Porque créame que muchas veces el hombre no va a darse cuenta de lo que tú haces, y mucho menos te va a dar crédito. Y eso está bien, eso está perfecto, porque nosotros no podemos vivir de los reconocimientos, no podemos vivir de lo que nos dicen las personas: buen trabajo, mira qué bien lo estás haciendo. No podemos vivir de eso, porque necesitamos la bendición del Señor en todo lo que hacemos, para que el Señor haga prosperar nuestros caminos, para que nosotros podamos ser prosperados en todo aquello que hacemos para el Señor. Y lo menos que ellos esperaban, porque Jesucristo le había dicho: ¿tenéis algo ahí de comer? Y ellos dijeron que no, pero cuando llegaron a la tierra, cuando salieron de la barca, no sabían que ya Jesucristo tenía ahí preparado un pez, tenía pan, tenía una mantequilla ahí, un aguacate, tenía un jugo de mango fresco, tenía provisión para los discípulos, tenía recursos para los discípulos. Abrió un camino para ellos. Y la cosa que a mí me impresiona aquí de esta historia es que cuando Jesús le dice en el versículo 10, Jesús le dijo: traedme de los peces que habéis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces. ¿Cuántos eran? 153. Y aún siendo tantas, la red no se rompió. Imagínate después de pasar una noche entera, Diela, que no pescaron nada. Echaban la red y la sacaban y estaba vacía. Pero ahora, qué diferencia a que ellos pescaron creyendo en una palabra, estando Jesucristo con ellos, y le dijo: tira la red de nuevo. Recogieron 153 peces de las grandes. Eso en aquel tiempo era algo impresionante. Era algo que le iba a traer muchos recursos. Y ahí vemos la bendición de Jehová cuando nosotros obedezcamos la palabra del Señor. Ahí vemos que el Señor nos dirige. Ahí vemos que el Señor nos bendice a todos nuestros esfuerzos. Jesucristo ha resucitado y no solo aparece, Él también te está guiando. El Cristo que nosotros vivimos, que adoramos, está vivo, ha resucitado y nos bendice y nos guía y nos hable. El Cristo que nosotros servimos está vivo. Él está contigo. Yo creo que si hay algo que nosotros podemos aprender de esta historia, es que la fuerza y la experiencia humana tiene su límite. Pero cuando seguimos la dirección de Jesús, Él multiplica, Él dirige y Él bendice a nuestros esfuerzos. Jesús siempre marca la diferencia. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Estos eran personas con un llamado. Incluso más adelante, Pedro iba a escribir en su carta en Primera de Pedro capítulo número 2, el versículo 9, que dice la palabra: mas vosotros sois linaje de escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, somos aquellas personas para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos aquellas personas que Dios ha llamado con un propósito.
pero tenemos que atrever a invitar al Señor a nuestras vidas y decirle: Señor, tú has resucitado, pero yo te necesito en mi vida, en mi diario vivir, en todo lo que yo emprendo, en todo lo que yo hago. Te necesito, porque tu bendición es la que yo necesito para mi vida. Quizás siente que has estado pescando toda la noche sin resultado, en el trabajo, en la familia, en los sueños que Dios te ha dado, pero hoy Jesús te dice: lanza otra vez la red, porque yo te estoy guiando y te voy a bendecir. Por eso la palabra dice en Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No estás sirviendo a cualquier persona, estás sirviendo a Dios. Y para ir terminando, Jesús ha resucitado y quiere ofrecerte comunión y descanso. ¿Cuántos necesitan descansar en el Señor? Cuando Juan reconoce a Jesús, él dice: es el Señor. Y Pedro, sin pensarlo dos veces, se lanzó al agua y se encontró con el Maestro. Y en ese momento Pedro no sabía qué esperar, pero imagínate ese momento tan lindo. No hubo reproches de parte de Jesús que le dijera: ¿qué tú estás haciendo? Yo te llamé a ser pescador de hombres, no de peces. No hubo reproche. No hubo acusaciones de parte de Jesucristo, solo amor. Jesucristo los alimenta y los restaura en comunión y los hace descansar en su presencia. Qué lindo. Qué lindo cuando nosotros podemos descansar en la presencia del Señor y decir ese salmo lindo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicado pasto me pastoreará, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Qué lindo es descansar en el Señor. Jesús te ofrece descanso. El Cristo resucitado que tú le sirves te ofrece una comunión para con Él. Él te está haciendo una invitación a que puedas comer de su mesa y compartir con Él. Por eso la palabra dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo y toco. El que me abre la puerta, yo entraré a cenar con Él y Él conmigo. Hay una mesa que el Señor tiene preparado para ti. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos quieren estar en comunión con la persona de Jesucristo? El Señor te invita a una comunión. Vamos a estar de pie en esta tarde.